Excelente domingo, iglesia. Hoy, domingo, tenemos un domingo especial lleno de la bendición de Dios. Dios es fiel, Dios es maravilloso. Su palabra se cumple cada día en nuestras vidas. Y hoy no es un domingo que podamos omitir. Hoy es un domingo especial porque tenemos vida, porque Dios está con nosotros, porque Él se está moviendo en nuestras familias, porque Él sigue cumpliendo sus promesas en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy, domingo 24, podemos decir: Señor Jesús, tú has sido fiel, tu amor, tu misericordia y tu gloria nos han alcanzado. Y este domingo me gustaría que pudiéramos abrir nuestro corazón, pudiéramos darle gracias a Dios y pudiéramos decirle: Señor, sabemos que tú eres todopoderoso, sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos has bendecido. Así que me gustaría invitarte hoy a que pudiéramos abrir nuestro corazón, pero antes pudiéramos hacer una oración y decirle: Señor, te doy gracias porque tú has sido maravilloso. Señor, gracias porque puedo ver tu amor, tu gloria, porque puedo saber y puedo sentir que tú estás conmigo. Dile: Señor Jesús, gracias por un día más de vida. Gracias porque tú me permites ver a mi familia, porque tú me permites estar cerca de las personas que yo amo. Dile: Señor, te doy gracias porque yo sé que tú estás obrando en mí, estás obrando alrededor de mi familia. Dile: Señor, yo reconozco que tú eres un Dios poderoso, que tú eres mi Padre y que yo te amo. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, este domingo te pedimos, Señor Jesús, que la palabra que va a ser dada pueda llenar nuestros corazones y pueda traer algo nuevo, algo especial a nuestras vidas, que podamos entenderla, que pueda caer en nuestras vidas y que seas tú obrando cada día en nuestros corazones. Dile: Señor, te doy gracias por todas las cosas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo decimos amén, amén y amén. Es una bendición muy grande poder compartir la palabra. Y durante estas últimas semanas hemos visto cómo Dios se mueve, hemos visto cómo Dios habla, cómo Dios va obrando de poco en poco en las vidas de cada uno de nosotros. Y este domingo el título de la predicación se llama ¿qué significa ser bendecido por Dios? Y todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado decir a alguien: Dios me ha bendecido, y usualmente lo relacionamos con el éxito o la salud o las riquezas o el trabajo. Y a veces las personas que practican algún deporte o algo dicen que Dios los ha bendecido. Y siempre todos deseamos estar bajo la bendición de Dios. Yo sé que sí. Muchas veces escuchamos a alguien decir: es que Dios me ha bendecido, y cuando empiezan a platicarnos todo lo que Dios está haciendo en sus vidas, a nosotros nos motiva para poder buscar la bendición de Dios. Y muchas veces el entendimiento más común de lo que significa ser bendecidos por Dios es que recibimos buenas cosas de Él. En ese sentido, podemos decir que la bendición de Dios es para todos, tanto como para los creyentes como para los que no creen. En Mateo 5, verso 45 dice que el Padre está en los cielos, hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Esto lo podíamos tomar como una bendición de Dios, y es para todos. Pero muchas veces limitamos la bendición de Dios únicamente en el sentido de cosas materiales. Aunque están incluidas, nosotros nos centramos siempre en que la bendición de Dios permanece primordialmente en las cosas materiales, y lo tendemos a limitar de una forma severa en nuestro entendimiento de lo que Dios tiene en su corazón para nosotros los creyentes. Así que, ¿cuál es el significado más amplio de ser bendecidos por Dios? Quiero que me acompañes hoy al libro de Génesis 12, verso 3, y vamos a hablar sobre la bendición que Dios le otorga a Abraham. Y le dice en el verso 3
3 del capítulo 12, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quizás pensemos que ser bendecidos aquí significa algo externo, como tener una buena vida. Sin embargo, si vamos al libro de Gálatas 3, verso 13 y 14, el apóstol Pablo explica lo siguiente, benditas en Génesis. Acompáñame, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a todos los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibamos la promesa del Espíritu. En esta parte de la palabra encontramos en estos versículos que explican cómo podemos ser bendecidos y qué significa la bendición de Dios. Y muchas veces tenemos una pregunta que llena nuestro corazón, y que aunque leamos en la palabra la bendición de Dios y cómo ser bendecidos por Dios y cómo Dios se manifiesta y cómo Dios obra, y no lo logramos comprender, nos preguntamos: ¿cómo podemos ser bendecidos? ¿Cómo podemos recibir bendición? Fíjate, como pecadores caídos merecemos ser juzgados y maldecidos, y ciertamente no ser bendecidos, y nuestras buenas obras nunca nos pueden hacer bendecidos. No obstante, Cristo se hizo maldición en nuestro lugar. En la cruz Él llevó la maldición que estaba sobre la humanidad y murió en nuestro lugar. Simplemente por la obra redentora de Cristo efectuada en la cruz por nosotros los pecadores maldecidos recibimos la bendición de Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de nuestra fe en Jesucristo. Si vamos al libro de Gálatas 3, el verso 14, dejen claro que la bendición en Cristo Jesús que Dios desea que recibamos no son las cosas materiales. Pero nosotros tendemos a centrarnos únicamente en lo material, porque no vemos más allá. No vemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no vemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Únicamente nos centramos en las cosas materiales. Dice la palabra de Dios que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Muchas veces no podemos recibir lo que Dios desea que nosotros tengamos. ¿De qué podemos estar hablando? Yo creo que la promesa más grande es el Espíritu. El Espíritu de Dios es una de las promesas más grandes que podemos encontrar. Hay muchas cosas que muchas veces no podemos entender, pero ¿qué o quién es el Espíritu del que habla en esta parte de la palabra? En este versículo indica que el Espíritu es la bendición que Dios prometió a Abraham para todas las naciones y que ha sido recibida por todos los creyentes por medio de la fe en Cristo. El Espíritu es el mismo compuesto como se ve mencionada en la palabra de Dios. En realidad es Dios mismo hablando de Él en la Trinidad, a través de la encarnación, la crucifixión, la redención, la ascensión y el descenso, para que lo que recibamos como nuestra vida y nuestro todo, esto es el enfoque del Evangelio de Dios. El aspecto material de la bendición que Dios prometió a Abraham era buena. Era para que él pudiera vivir en la tierra. Pero él hablaba más allá. Él hablaba como a Cristo, como un todo. Pues que Cristo finalmente es el hecho real para nosotros
como el Espíritu lo es todo, inclusivo y vivificante. Si quieres leer algo referente a esto, ve al libro de Primera de Corintios 15:45. La bendición del Espíritu prometido corresponde a la bendición de la tierra que fue prometida a Abraham. En realidad, el Espíritu, quien es Cristo hecho real en nuestra experiencia, es la buena tierra, la fuente abundante, suministro de Dios para que disfrutemos. Fíjate, debido a que Cristo mora en nosotros como el Espíritu, podemos experimentar de manera subjetiva al contactarlo en nuestro espíritu. Podemos orar, invocar su nombre y leer la palabra. Con tan solo volvernos a Cristo y conversar con Él durante el día, podemos disfrutarlo como nuestra rica porción. Podemos acercarnos y decirle: Señor, tú eres mi bendición. Supongamos que empezamos a orar para obtener un mejor trabajo y obtener una posición que provea un mejor sueldo, un sueldo más alto, algo mejor en nuestra vida. Y empezamos a alegrarnos porque le agradecemos a Dios por ello. Pero ¿qué sucede cuando este nuevo trabajo trae consigo algunos inconvenientes? Si no damos cuenta que Dios no solamente nos ha bendecido con un nuevo trabajo, pero aún más nos ha bendecido con el Cristo todo inclusivo, quien vive dentro de nosotros. Nosotros contactamos al Señor con el Espíritu vivificado que mora en su Espíritu. De modo en que en vez de orar para que Dios quite los problemas o nos provea otro trabajo, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Él, y Él va a hacer que haya sabiduría y fortaleza en todo lo que estamos viviendo. Porque muchas veces queremos dejar de lado las bendiciones que trae un nuevo trabajo. No nos damos cuenta que hay un proceso para obtener bendiciones. Vamos a comenzar a encontrar a Cristo cuando nosotros entendamos lo que significa la bendición. Si nosotros nos centramos únicamente en lo material, vamos a ir buscando siempre únicamente lo material y vamos a dejar de lado a Cristo. Y muchas veces vamos a pasar pidiéndole a Dios por lo material. Y cuando no las obtengamos, nos vamos a preguntar si somos bendecidos por Dios. Vamos a dejar pasar la bendición más amplia de Dios, la plena, la real, y vamos a hacerla a un lado porque no vamos a entender lo que significa Cristo. Cuando nos enfocamos en Cristo, vamos en pos de Él, podemos disfrutar al Espíritu de Dios, podemos disfrutar a Cristo en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos en pos de Dios y vemos algo más que solamente lo material, podemos recibir aún más de Dios. Y ciertamente debemos estar agradecidos siempre por las cosas materiales que Dios nos da, pero siempre tenemos que poner en cuenta que somos bendecidos verdaderamente cuando experimentamos a Cristo como nuestro amor, como nuestra paz, como nuestra paciencia, nuestra satisfacción, nuestro gozo y muchos otros aspectos que Dios tiene. Ahora tenemos este panorama
de la bendición de Dios, de lo que significa ser bendecidos por Dios. ¿Qué significa para ti la bendición de Dios? Cuando oras, cuando te acercas a Dios, ¿qué es lo que tú esperas? Y si Dios no responde como tú esperas, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Dile: Señor Jesús, abre los ojos de mi corazón para ver más allá de las bendiciones físicas. Dile: Señor, abre mi corazón, abre mi entendimiento. Dile: Señor, permíteme ver las bendiciones que tú tienes para mí. Dile: Señor, enséñame a ver con tus ojos. Dile: permíteme encontrarte a ti. Permíteme verte a ti. Enséñame a entender que la bendición más grande es poder tenerte a ti en mi vida. Dile: Señor, enséñame que tú eres lo que necesito. ¿Cuántas veces, iglesia, nos hemos acercado a Dios pidiéndole que nos bendiga? En medio de la situación que estamos viviendo, yo creo que todos nos hemos acercado preguntándole a Dios: ¿en dónde está su bendición? ¿Cómo podemos ser bendecidos en medio de toda esta crisis que estamos viviendo? Creo que todos de alguna forma estamos pasando algo difícil. ¿Qué significa ser bendecido por Dios? ¿Qué significa que Dios te bendiga en medio de esta crisis? ¿Qué significa que la bendición de Dios esté en tu vida? Todos esperamos que de un momento a otro esta crisis se vaya, que se abran una vez más todos los comercios, todos los trabajos y que podamos regresar a nuestra vida normal. Pero ¿qué es normal? Hablando de bendición de Dios. Le preguntaba yo a alguien en los últimos días si de alguna forma ha faltado algo en su mesa, si de alguna manera ha tenido necesidad, si Dios no ha suplido lo que ha necesitado. Eso es ser bendecido. Eso es ser bendecido por Dios. Que cada día puedas levantarte y puedas ver a tu familia. Que cada día tengas la seguridad de que estás bien, pese a todo lo que está pasando alrededor. La bendición de Dios va más allá de lo que puedas tener económicamente. Pero es que el corazón del hombre solamente puede ver lo material. Siempre estamos viendo únicamente lo material. Y está siendo una crisis difícil para muchas personas, porque estamos acostumbrados a depender de Dios en lo material, no en lo espiritual. No dependemos de Dios espiritualmente. Incluso cuando vamos a la iglesia, no reflejamos en nuestra vida una dependencia espiritual de Dios. Dependemos de una buena palabra,
de una buena convivencia en nuestra iglesia para sentirnos plenos. A veces llegamos tarde a la reunión porque hay otras cosas que nos afligen más. Y aún así nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, bendíceme. ¿Qué significa, iglesia, ser bendecidos por Dios? No solamente es decir: Dios me ha bendecido grandemente porque la economía nunca me ha fallado. No, créeme que no. Ser bendecido por Dios va mucho más allá. Es cuando tú puedes sentir esa presencia de Dios que conforta todo tu ser. Es cuando recibes ese abrazo por parte del Espíritu de Dios y te lleva a algo más. Cuando la presencia de Dios calma todo lo que hay dentro de ti, toda esa inseguridad. Yo creo que en este momento es cuando más bendecidos por Dios necesitamos ser. Porque lo económico, porque todo eso se va a terminar en algún momento. Pero si no aprendemos a recibir la bendición de Dios a través de la persona de Jesucristo, no vamos a poder cambiar nuestra perspectiva de lo que significa la bendición real de Dios. La bendición real de Dios radica en la persona de Cristo, en esa paz, en ese amor, en cómo Él nos salva, cómo nos bendice. Bendición no solamente es recibir cosas buenas, es permanecer en ellas, es permanecer ahí, en el amor de Dios. No es solamente llegar, iglesia, es mantenerte en una relación con Cristo Jesús, en una relación con el Espíritu Santo. Es ser perdonado, lavado y limpiado. ¿Hace cuánto tiempo no entras en intimidad con Dios? Platicaba con alguien esta semana y me decía que lo que más extraña es ese momento en donde llegaba a la iglesia y podía doblar sus rodillas y podía decirle: Señor, gracias por esta semana. Pero déjame decirte algo: la iglesia eres tú. Y la misma bendición que recibimos aquí los domingos, la puedes recibir tú en tu hogar, cuando doblas tus rodillas y le dices: Señor, permíteme estar más cerca de ti. Esa misma bendición que tú recibes cuando vienes a la iglesia y doblas tus rodillas y le dices: Señor, gracias por todas las cosas que tú me permites. Esa misma bendición la puedes recibir en tu hogar hoy mismo, mañana, pasado mañana, y así cada día. Cuando tú entiendes que Jesucristo es nuestra bendición, que en Él están nuestras bendiciones, que en el Espíritu Santo podemos ser bendecidos, entonces cada que tú oras, la bendición de Dios llega. Cuando tú dejas de ver lo material, cuando te olvidas de todo lo que está pasando en el mundo y te concentras en adorar, en encontrar a Dios, entonces la bendición de Dios llega. Y se cumple esa palabra en donde dice que nosotros vamos a ser bendecidos por el Espíritu de Dios.
se cumple esa palabra que significa, donde preguntábamos al principio, ¿qué significa ser bendecidos por Dios? Y encontramos el sentido de esa pregunta y empezamos a vivir y empezamos a disfrutar una nueva etapa de bendición en Dios. Una etapa en donde Dios está con nosotros, nos abraza, nos conforta, trae paz y hace cosas increíbles en nuestra vida. Quiero ir cerrando hoy y me gustaría que antes de terminar pudiéramos cerrar nuestros ojos un momento y decirle: Señor Jesús, gracias. Señor, bendice mi vida, bendice mi familia. Abre nuestro entendimiento hoy, Señor Jesús, para que podamos verte a ti, para que podamos entenderte a ti, para que podamos sentir esa bendición que solamente viene de ti. Dile hoy: Espíritu Santo, te invito a mi vida. Bendice mi corazón, bendice mi familia. Acércanos a ti. Dile: Espíritu Santo, llénanos de ti. Abre tu corazón. Dile: Señor, te pido que seas tú obrando en mi vida, en mi familia, en todo, Señor. Quita todo aquello que pudiera traer a mi corazón incertidumbre, Señor Jesús, y permíteme estar cerca de ti. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, dile: Señor, te pido que seas tú conmigo, que seas tú en cada una de las cosas que yo proponga en mi corazón, que tú me bendigas, Señor. Dile: gracias te doy hoy. Y te pido que seas tú en medio de cada palabra que salga de mi boca, de cada situación, de todo lo que hay en mí. En el nombre precioso de Jesucristo decimos amén, amén y amén. Qué bueno es Dios, iglesia. Siempre Dios es bueno todo el tiempo. Y hoy quiero invitarte a que esta semana que empieza, tú puedas poner en tu corazón el deseo de crecer, el deseo de encontrar la bendición de Dios, y de esa manera podamos crecer más. Deposita todo lo que tú tengas en tu corazón en las manos de Dios y dile: Señor, bendice. Señor, trae paz, ayúdanos. Y bueno, iglesia, pues una semana más nos despedimos. Ha sido una bendición muy grande poder transmitir y poder estar aquí con ustedes desde donde quiera que nos escuchen. Siempre es una bendición muy grande poder contar con la presencia de Dios en nuestras transmisiones y que la palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Reciban un fuerte abrazo. Seguimos a disposición a través de nuestras redes sociales. Pueden contactarnos, buscarnos. Estamos aquí para servirles y pues realmente los amamos, iglesia. Esperamos que hoy sea un domingo lleno de bendiciones. Les mandamos un fuerte abrazo a donde quiera que ustedes estén y que Dios les bendiga. Hasta luego. Nos saludamos la próxima semana.